Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? ¿Revisaron ya el video anterior? Les estamos presentando el nuevo video referente al tema número 2 de un documento muy importante que debemos saber elaborar, redactar, sistematizar y buscar, y que nos va a permitir realizar mejores investigaciones. Me estoy refiriendo al artículo científico. Bien, ¿qué buscamos en esta sesión? En primer lugar, interpretar los componentes del esquema de un artículo científico, así como seleccionar los artículos científicos con la metodología SLR. ¿Y qué contenido de aprendizaje vamos a desarrollar? Concepto esquema, la selección de artículos utilizando el procedimiento de Kishenham, así como realizar el análisis de un artículo científico relacionado con la especialidad. Los artículos científicos también se denominan en inglés papers. ¿Qué es un artículo científico? Es un trabajo de investigación o comunicación científica publicada en alguna revista especializada, por ejemplo, Scopus, Elsevier, Cielo, la IEEE. Esas son revistas especializadas. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus partes? Tenemos título, autores, que debe tener una afiliación a una universidad o a un instituto de investigación, resumen y palabras claves, en inglés el abstract and keywords, la introducción, métodos y materiales, o sea, cómo y con qué se hizo la investigación, qué resultados se obtuvo, la discusión, que es precisar si esos resultados tienen validez, coincidencias o diferencias con otras investigaciones, las conclusiones que van en función de los objetivos planteados, finalmente las referencias, así como los agradecimientos y los anexos pertinentes para un artículo científico. Esta es la estructura básica o la parte de un esquema de un artículo científico. En la siguiente es muy importante esta parte porque requiere mucho de la concentración, del enfoque y la atención. Le pongamos mucha energía en este punto porque nos vamos a aprender a seleccionar artículos según Kishenham, que es la revisión sistemática de la literatura SLR. Antes se le llamaba revisión de literatura. Como es de su conocimiento, en la actual sociedad de la información tenemos miles, millones de artículos científicos, de investigaciones. ¿Y cómo hacemos para hacer un proceso de una revisión sistemática? Según Kishenham en 2007, el autor de esta propuesta, nos presenta tres partes: el planeamiento de esta revisión, la ejecución y el reporte. En el planeamiento tenemos tres puntos claves. El primero, justificar la revisión, formular las preguntas de investigación. Es muy importante este punto, el formular las preguntas de investigación, que es la base de toda esta selección de artículos. Y finalmente, diseñar el protocolo de búsqueda, es decir, qué esquema o cómo vamos a trabajar la búsqueda. En la segunda parte, el segundo componente, que es la ejecución, tiene 5 elementos: la búsqueda de documentos, la selección de los documentos, la evaluación de la calidad de los mismos, la extracción de datos de todos esos documentos, y finalmente una síntesis. El tercer componente en la selección es el reporte. Este reporte, si ustedes le dan una lectura rápida, tiene 8 componentes. Es decir, una vez que ya hemos realizado las dos primeras fases, ¿no?, de la planificación y la ejecución, ahora tenemos en el reporte, tenemos en primer lugar una introducción justificando la revisión y formulando las preguntas de investigación. Si ustedes observan, en esta selección de artículos se parte de preguntas de investigación. En el segundo punto, las definiciones y conceptos básicos, que es opcional. Sin embargo, desde mi punto de vista es clave porque es muy importante que conceptualicemos y realicemos definiciones concretas y precisas. El tercer aspecto, la descripción de este protocolo de investigación. En el cuarto punto, el proceso de búsqueda de documentos para hacer la selección,
la evaluación de calidad, la extracción de datos. El quinto aspecto es el proceso de búsqueda de documentos, la selección, la evaluación de la calidad, así como el proceso de extracción de datos. En el sexto tenemos los resultados del proceso de búsqueda, el proceso de selección, de la evaluación de la calidad y el análisis de los estudios seleccionados como un todo. Luego tenemos la discusión, que es la respuesta a cada una de las preguntas de investigación y las conclusiones. Todo este mapeo, recuerden, es planeamiento, ejecución y reporte. En la siguiente diapositiva están los aspectos que corresponden al reporte de esta selección de artículos. Vamos a probar con un tema. Por ejemplo, voy a buscar sobre la cultura de excelencia en la gestión pública. En este caso hemos utilizado la base de datos EXCOS y ustedes pueden observar que encontró 5.475 artículos científicos formales para la cultura de excelencia en la gestión pública. Luego, preguntamos cómo lograr la cultura de excelencia en la gestión pública, pero ya solamente buscando en publicaciones arbitradas. De 5.000 y tantos se redujo a 4.334 artículos. Seguimos con la búsqueda. Ahora, hemos filtrado esta búsqueda, pero solamente para este año, o sea, para el 2020. Al 2020 observan que tenemos 59 artículos referentes a cómo lograr la cultura de excelencia en la gestión pública con las metodologías para el logro de esa cultura. Entonces, y así nosotros podemos establecer filtros, preguntas que nos permitan seleccionar artículos de manera sistemática. Pero lo importante, recuerden, que debe realizarse en base de datos científicas formales o en revistas indexadas. Es decir, garantizar la calidad de los artículos científicos o de investigación que estamos trabajando. Muy bien, hasta ahí era la primera parte. En la segunda, ¿cómo justificamos la necesidad de esa revisión? En este caso estamos como ejemplo, cómo lograr la cultura de excelencia en la gestión pública. Dice, la justificación de la necesidad de la revisión. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que la primera tarea antes de realizar una SLR o revisión sistemática de literatura es determinar si ya existen revisiones de literatura sobre el tópico de interés. En la justificación de la revisión que se está realizando se deben discutir los hallazgos, limitaciones y conclusiones de las revisiones de literaturas previas, según Paulazo 2013, y todo sobre la base de Kirchenbaum 2007. Continuamos con el otro punto. La formulación de las preguntas de investigación. En esta metodología debemos formularnos preguntas, tal como lo dice Randolph. Las preguntas deben ser únicamente respondidas mediante la lectura de estudios de investigación primaria. Las preguntas de investigación en estudios primarios son llamadas preguntas de investigación empíricas y usualmente resultan como un juicio personal informando sobre lo que no es conocido. Pero las preguntas de investigación también pueden ser el resultado de una revisión de la literatura previa. Entonces, este aspecto nos habla sobre cómo formular las preguntas de investigación basándonos en fuentes primarias. ¿Sí? Para formular las preguntas de investigación hay una técnica. Se usa la letra X para indicar si lo que buscamos es una metodología, un proceso, una tecnología, y la letra P para indicar problema. Observen las preguntas que se pueden hacerse. ¿Cuáles son las metodologías actualmente aplicadas para tal problema? O también podría ser cuáles son los procesos aplicados al problema. O también cuáles son las tecnologías, metodologías o procesos aplicables al problema P. También las relaciones, los efectos, los beneficios, las limitaciones, la confiabilidad, los rendimientos, los costos, las barreras, las tendencias, las razones, las causas, los conceptos, los mayores hallazgos sobre el problema,
los métodos de investigación utilizados, las características, los desafíos que han sido identificados y los principales objetivos de investigación. Todas estas preguntas podemos plantearnos para hacer una selección de un artículo de manera correcta. Eso complementado con los mapeos sistemáticos. Son comunes las siguientes preguntas. Para los mapeos sistemáticos, ¿qué tan fácil es encontrar artículos relevantes? ¿Cuáles son los artículos más citados en el área? ¿Cuáles son los artículos recientes más importantes? ¿Cuántas revisiones de literatura han sido publicadas? ¿Cuáles son las revistas? ¿Quiénes son los autores? ¿Y cuáles son los principales temas de investigación? Luego tenemos preguntas de investigación, pero utilizadas en estudios terciarios. ¿Cuántas revisiones de literatura fueron publicadas? ¿Cuáles temas de investigación han sido considerados? ¿Quién lidera la investigación? ¿Se mejoró la calidad de revisión de literatura? ¿Cuáles son las limitaciones de la investigación actual? Con todo ello, concluimos. Se presentó y explicó cada uno de los componentes de un artículo científico, ¿no? ¿Recuerden? Teníamos título, autor, introducción, resumen, palabras clave, abstract, keywords, ¿no? Métodos y materiales, resultados, discusión, conclusiones, referencias, agradecimiento y anexos, que es de acuerdo al protocolo de la universidad. Por último, la metodología de Kichenham fue presentada en cada una de sus fases para la aplicación correspondiente en un tema de investigación de su dimensión profesional. Y bueno, asimismo tenemos las referencias para esta sesión, para este video temático. Muy agradecida por compartir con ustedes el conocimiento, las habilidades, y porque sé que tenemos con toda la actitud positiva a pesar del escenario difícil que nos ha tocado enfrentar para salir adelante. Seguimos trabajando. Un abrazo para ustedes y sus